Noticias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. Puede ser. Es que se veía como algo normal. Hay despachos donde el propósito es cómo evadimos el pago de impuestos, cómo no cumplimos con nuestras obligaciones. Y hay otros despachos, porque eso es en una lógica general de que un contador o un despacho de contadores, hay despachos de fiscalistas que se la saben de todas y que siempre van a buscar cómo quitarle impuestos a sus clientes y hasta presumen de que le ganan Hacienda, le ganan al SAT, en tribunales. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales y principalmente en esta plataforma de NP Noticias de la tarde, www.neopoliticatv.org. Gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy, miércoles 9 de octubre del año 2019, prácticamente en la recta final de este año. De verdad, bendecido por toda la oportunidad que tenemos de estar aquí con ustedes, de platicar, de vernos nuevamente en un tema tan importante, muchos temas que tenemos que platicar el día de hoy en este espacio. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, con un clima fresco, un clima en el que ha prevalecido desde el día de ayer, antier, días de lluvia fuertes, intensas, pero hoy pues amanece un poquito más tranquilo, no hay tantas lluvias, el clima está por aquí en esta ciudad de Coatzacoalcos agradable, de verdad agradable. Se los decimos desde aquí, donde quiera que ustedes nos ven, en cualquier parte de la República Mexicana, a todos nuestros paisanos que están en los Estados Unidos, también en otras partes del mundo, desde Coatzacoalcos, Veracruz, un clima agradable. El estado de Veracruz ha tenido pues serias lluvias, pero no ha sido nada grave. Estamos preparados para enfrentar estas lluvias que se acercan y que ha dicho el servicio de meteorológico que serán lluvias intensas, que vendrán más lluvias. Y bueno, de todos modos, agradecidos con el creador del universo de estar aquí nuevamente con ustedes, de verdad, y que nos vean, pues de verdad es un enorme placer. Gracias. Bueno, ¿qué pasa en el país en el tema político? Un tema que está candente y que todos los días hay noticias de lo que estamos viviendo y de lo que estamos pasando, precisamente con el partido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque usted sabrá que él llegó por el Movimiento de Regeneración Nacional, un movimiento que se convirtió en un partido político del que él fue el dirigente, que solicitó su licencia, que Jacob Polensky como secretaria general tuvo que cubrir la presidencia. Este partido que llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento también
atraviesa una seria crisis al interior por la dirigencia nacional. Ante el proceso que está pues prácticamente caminando, que es el de elegir al próximo dirigente nacional, en donde se apunta una carta muy fuerte, que es la de Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, un contendiente muy fuerte que tiene el aval de alguien muy importante del gobierno federal, una pieza fundamental de lo que se está planificando y planeando rumbo a la siguiente elección, y en donde el tener el liderazgo fortalece al próximo candidato a la presidencia de la República. Usted dirá, es muy poco tiempo, falta mucho, sí, pero desde este momento el presidente de la República busca que el partido que él creó se fortalezca, porque ha existido o existe un resquebrajamiento, un desmoronamiento en varias partes de la República Mexicana, en donde los gobernadores de los estados no están haciendo nada, gobernadores que no están preparados, que no tienen la capacidad política y mucho menos el oficio político de llevar las riendas de un gobierno. Y así, en ese mismo estilo, estamos hablando de presidentes municipales que no le encuentran la cuadratura al círculo, presidentes municipales que no ven qué rumbo tomar y cuál es el más adecuado, pero sobre todo que no saben tejer las alianzas, ni las negociaciones, ni los acuerdos para fortalecer el proyecto del presidente de la República. Ante todas estas cuestiones que están sucediendo, precisamente cuando se tiene que elegir al próximo dirigente nacional, y en donde la señora Jacob Polensky, habilitada como presidenta nacional de Morena, secretaria general, busca reelegirse, o busca más que nada la dirigencia nacional, porque ahorita funge como interina. Pero hay muchas irregularidades que surgen alrededor de la figura de doña Jacob Polensky. Primero, los ataques serios, el fuego amigo, como le llaman, precisamente porque hace unos días ella pues fue mencionada como una de las beneficiadas de las condonaciones de los miles de millones de pesos que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del SAT. Doña Jacob fue condonada aproximadamente por unos 16 millones de pesos. Salió a decir que era culpa de su contador, que no había hecho bien la tarea. Bueno, muchos de esos posicionamientos, ataques a su persona, tienen que ver precisamente porque en este momento se busca renovar o nombrar a un nuevo dirigente en el partido Morena, en el partido que llevó a la presidencia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante las irregularidades que se han denunciado en el padrón de militantes de Morena, este padrón que se usará precisamente para el proceso interno, Jacob Polensky, secretaria general presidenta en funciones del partido Morena, propuso posponer el proceso para principios del año siguiente. El horno no está para bollos. Si se observa la cantidad de quejas y denuncias, es realmente una situación muy complicada. No tenemos condiciones, hay que reconocerlo honestamente, dijo doña Jacob Polensky, quien subrayó que ella no validará el padrón, ya que usarlo llevará al partido a la insolvencia económica por las multas que, anticipó, le impondría el Instituto Nacional Electoral. Es mucho más sano, dice doña Jacob Polensky, posponer unos meses en lo que se hace la revisión y la validación del padrón, a tener una enajenación de hacer una elección con un padrón que es absolutamente incierto.
estamos con problemas muy críticos. Este proceso de Morena está programado para comenzar con las primeras asambleas distritales este sábado 12 de octubre y concluirá con el Congreso Nacional del 23 y 24 de noviembre. Para participar en estas asambleas es requisito estar dentro del padrón de militantes. Al aprobarse la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional y las dirigencias estatales, se autorizó usar el padrón con corte a agosto del 2017. Así que es el padrón el que no es confiable, dice doña Jacob Polensky, pero lo cierto es que también ella no tiene todas las garantías de poderse quedar como presidenta formal del partido Morena, porque la lucha interna, externa, desde diferentes frentes, le ha venido restando autoridad moral. Te repito, hace unos días sufrió ataques serios a su persona, precisamente por la condonación de más de 16 millones de pesos que le hizo el SAT. Y ahora, doña Jacob, reducida pues prácticamente a una figura que ya no cubre el perfil que se requiere en este momento para dar la batalla rumbo a la siguiente elección intermedia. Doña Jacob astutamente pide posponer este proceso hasta principios del próximo año. El padrón no es validable y ha generado quejas y denuncias en todo el país. Advirtió doña Jacob Polensky que se está aceptando la participación de gente que solo comprueba su afiliación con una credencial que puede ser falsa. Así están las cosas. Me preocupa lo que pueda suceder en las asambleas. Lógicamente tenemos a varios personajes fuertes que le han venido haciendo sombra a doña Jacob Polensky. Uno de ellos es Alejandro Rojas Díaz Durán. Él es gente de Ricardo Monreal. Está doña Berta Luján también. Y le repito, el más fuerte candidato que puede surgir se llama Mario Delgado, diputado federal, gente de todas las confianzas del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Así están las cosas, la lucha es feroz y bueno, se han generado diversas controversias alrededor de doña Jacob Polensky, precisamente por los intereses que están en juego. El presidente de la República ha sugerido una especie como de una encuesta, de acudir a una encuesta para atender precisamente lo que dijo el presidente y de esta forma elegir al próximo presidente o presidenta de este partido. Se había generado también ahí varias cuestiones. Decían que en los estatutos de Morena no estaba esta figura, que no se podía ir a las encuestas. El Tribunal Electoral ha dicho que sí se puede, que pueden llevarlo a cabo. Únicamente falta que hagan las modificaciones dentro de los reglamentos o estatutos de Morena para poder llevar a cabo estas encuestas que permitan ver quién puede ser el próximo presidente o presidenta del partido Morena. Es decir, lo que se había argumentado de que no era válido llevar a cabo una encuesta como lo había sugerido el presidente de la República, pues simple y sencillamente basta, dice el Tribunal Electoral, con que Morena modifique sus estatutos, su forma de organización y de elección para poder tener validez. Y bueno, la postura de Jacob Polensky también habla de un padrón de afiliados de Morena que es inauditable por la cantidad de omisiones que tiene, porque solamente una parte del mismo tiene sustento en formatos firmados por los solicitantes. Están afiliados
pero eso no significa que sean militantes. Los intereses tocados por la postura de Jacob y una parte importante de Morena son los que se han cristalizado en las diversas tendencias encontradas que se advierten que existen ahí en Morena, en base a lo que, bueno, se ha venido observando precisamente en estos meses. Estos meses que han transcurrido, hay, repito, una enorme controversia generada por estos intereses que irradia precisamente por todo Morena y tiene expresiones en ámbitos gubernamentales, en el poder legislativo y en los poderes legislativos locales. Digo, todas estas cuestiones que se están manejando llegan hasta los congresos locales, llega al Poder Judicial, al Congreso de la Unión, diputados y senadores, y permea también en los ayuntamientos, en los municipios gobernados por Morena, en donde precisamente se ha venido realizando un mal trabajo. Así que no es de extrañar que ante todo lo que ha venido sucediendo, el propio presidente pues ha venido pues haciendo algunos señalamientos y declaraciones, pese a que él en diversas ocasiones ha señalado la importancia de separar al partido del presidente de la República o de la presidencia de la República, pero no ha sido así. Él ha querido verse como un miembro con licencia, por decirlo, pero no ha logrado separar esto, y de ahí nacen muchas cosas, en el sentido de que hace unos días, ojalá por ahí tengamos ese dato, no hace mucho tiempo Andrés Manuel López Obrador había declarado que si Morena continuaba con todo esto, pues iba a haber la posibilidad de buscar él la formación de otro partido político. Lo declaró el presidente de la República no hace mucho tiempo. Así que propone doña Jacob Polensky se posponga este proceso para elegir al próximo presidente o presidenta del partido Morena, precisamente porque dice que no hay un padrón confiable, es un padrón inauditable, en donde solamente muchos tienen una afiliación pero no son militantes, y teme doña Jacob Polensky que con eso se derrumben sus sueños de ser la próxima dirigente nacional. El más fuerte se llama Mario Delgado. Así que esto es muy importante, amigos cibernautas, porque pues lo que está diciendo el presidente de la República no debemos echarlo en saco roto. Él ve lo que está sucediendo. Ha dicho el presidente de la República: si Morena se corrompe, renuncio y pido que le cambien el nombre. El nombre pudiera ser otro partido político. Recomendó a dirigentes y militantes del partido a mantener sus ideales y principios y a no usar al gobierno a su favor, así como a no ceder ante la ambición del poder por el poder. Es lo que ha dicho el presidente de la República. Bueno, y ya que hablamos de Mario Delgado y su enorme amistad que tiene con Marcelo Ebrard, hay que decirlo que don Marcelo Ebrard políticamente viene trabajando en una política exterior que le ha venido dando resultados, pese a todo lo que se pueda decir en su contra. Y precisamente porque ya estamos hablando de la firma del tratado del TMEC, que tiene que darse por parte de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que hace poco Estados Unidos, Donald Trump nos dijo que teníamos que detener el flujo migratorio, y se destinaron creo que más de 6.500 o 7.000 elementos de la Guardia Nacional por toda la frontera para detener este flujo migratorio que llega a los Estados Unidos. Puso como condición Donald Trump que para que ellos firmen el Tratado de Libre Comercio, tiene que detenerse el flujo migratorio. Marcelo Ebrard implementó un programa que ha hecho que disminuya este flujo migratorio hacia los Estados Unidos. El secretario, y desde luego le ha dado resultados, ¿no? Políticamente hablamos que es uno de los más fuertes funcionarios que tiene Andrés Manuel López Obrador, la verdad. Y no hay que olvidar que Marcelo Ebrard es el carnal, pues, prácticamente de Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés Manuel López Obrador deja la jefatura de gobierno,
lo nombra a él como su candidato a la jefatura de gobierno de la hoy Ciudad de México. Marcelo Ebrard fue jefe de la Ciudad de México y dejó muy buen sabor de boca, a pesar de que hubo un ataque fuerte de Miguel Ángel Mancera por lo de la línea del 12 del metro. A pesar de todo ello, Marcelo Ebrard se mantuvo alejado, no intervino. Miguel Ángel Mancera, hoy senador, quien fue pues elegido prácticamente, o fue el favorecido por el dedazo de Marcelo Ebrard, al final terminó traicionándolo. Miguel Ángel Mancera hoy es senador de la República. Hubo un importante personaje que trabajó con él, que se llama Elías Miguel Moreno Brizuela. Trabajó con Marcelo Ebrard, fue secretario de Protección Civil, es veracruzano, por cierto, el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela. Trabajó con Marcelo Ebrard como jefe de su gabinete, renunció precisamente cuando la persecución política en contra de Marcelo Ebrard por lo de la línea 12 del metro de allá de la Ciudad de México. El doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, un hombre de lealtades, renunció a ser jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera cuando el hoy senador de la República, en ese momento jefe de gobierno, se le fue a la yugular a Marcelo Ebrard. Pero hay que recordar que Marcelo Ebrard llega nuevamente con Andrés Manuel López Obrador y hoy es uno de los hombres más fuertes que está al lado de él trabajando la política exterior. Y le ha dado resultados, ha sabido trabajar. Marcelo Ebrard reconoció que las próximas 3 semanas serán una etapa decisiva para definir la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que inician las campañas de la Unión Americana. Esto debe de quedar antes la firma del TME, porque después todo esto se va a volver una cuestión electoral política al 100% y difícilmente quedaremos en el centro de este debate. Por eso la importancia de lo que está haciendo Marcelo Ebrard de lograr la firma del TME entre Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, así que Marcelo Ebrard, el encargado de la política exterior, detalló que durante el encuentro que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se despegaron algunas dudas y se manifestó la importancia de que este acuerdo entre en vigor. No obstante, el canciller se dijo razonablemente optimista de que el tratado pueda ser aprobado antes de que inicie el proceso electoral en Estados Unidos, por considerar que hay certeza en este momento, precisamente en este momento político. Hay certeza en los procesos a los que México debe adaptarse con la entrada en vigor del TMEC. Bueno, dice Marcelo Ebrard, lo vimos en buena disposición, a mi modo de ver fue un buen diálogo, el presidente estuvo muy bien y les dijo que los cambios de salarios y condiciones de los trabajadores es una prioridad independientemente del tratado. Y es que hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con legisladores de Estados Unidos en este tema del Tratado de Libre Comercio. Marcelo Ebrard acercó a estos representantes o legisladores de los Estados Unidos, encargados precisamente del TMEC, de la firma, y bueno, hubo respuestas positivas. Es Marcelo Ebrard quien le está operando todo, e incluso la política migratoria que debe estar en manos de Olga Sánchez Cordero, la tiene Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es el superpoderoso secretario de Andrés Manuel López Obrador, que ha asumido no nada más la política exterior, sino algunas otras funciones dentro del gobierno federal. No hay que perder de vista esto, y no debemos de perder de vista lo que está en juego con la dirigencia nacional de Morena, en donde Mario Delgado juega un papel importante y en donde también habría que señalar la cercanía que mantiene el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela
que justamente recorre el país para constituir el Frente por la Cuarta Transformación, una asociación que él trae, un grupo político, para constituirlo en un partido político ya lo más pronto posible. Y si a eso le sumamos lo que dijo el presidente de la República, que abandonaría Morena si este se corrompe, como ha venido sucediendo en varios gobiernos estatales y en gobiernos municipales, entonces saque usted sus conclusiones, saque usted sus propios análisis de lo que viene precisamente detrás del poderoso canciller Marcelo Ebrard. La política no es de casualidades. Bueno, así que para sorpresa de todos, el TEMEC va para adelante en contra de la mayoría de los pronósticos. En contra de la mayoría de los pronósticos, resulta que el juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos puede conducir a una más rápida aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Escúchelo usted muy bien. En contra de la mayoría de los pronósticos, resulta que el juicio político, el que enfrenta ahorita, porque creo que Donald Trump pidió informes de un secretario a Ucrania para que lo investigaran, algo así que sucedió allá en Estados Unidos. Usted debe de estar enterado, si no ahorita le doy el dato bien, pero le pidió al presidente de Ucrania, si no mal recuerdo, información para investigar a un secretario de su propio gabinete, y esto ha llegado a la Cámara, en donde se le pretende seguir un juicio político al presidente Donald Trump. Y en contra de todo esto, de la mayoría de los pronósticos, resulta que este juicio puede conducir a una más rápida aprobación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Hasta hace muy poco, dice Enrique Quintana, un columnista del Financiero, que escribe una columna que se llama Coordenadas, hasta hace muy poco muchos consideraban que el efecto de la crisis política en Estados Unidos sería impedimento para que el tratado pudiera ser ratificado. Hoy las cosas se ven diferentes. Ayer el presidente, repito, se reunió con un grupo de 5 representantes demócratas encabezados por el presidente de la Comisión de Medios y Procedimiento de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Richard Neal. Este grupo, directamente designado por Nancy Pelosi, que está abiertamente en contra de Donald Trump, la líder de la mayoría demócrata en el Congreso, vino a sondear las condiciones que existen en México para que el tratado pueda ser ratificado próximamente en el Congreso norteamericano. Y es que Estados Unidos, concretamente el presidente de la República, nos ha puesto ahí varias barreras, ¿no? Pero esto que está sucediendo, esta coyuntura que está sucediendo en Estados Unidos, puede ser aprovechada por Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata en el Congreso, para agilizar la firma del TMEC. Así que, bueno, es un tema que da mucho de qué hablar, pero además de eso, es un tema que en determinado momento fortalece al presidente Andrés Manuel López Obrador y fortalece también a Marcelo Ebrard en estas negociaciones. No es nada fácil, podemos decir y dar la nota, pero conseguir esto, dialogar con verdaderos tiburones de la política de Estados Unidos, no es tan sencillo, es algo de verdad complicado. Bueno, la mayoría de los la mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas, también les conviene que este tratado sea ratificado. Al gobierno de Donald Trump también le conviene la ratificación, porque sería prácticamente el único resultado concreto en materia de comercio exterior. Varios factores alinean
a que el Tratado de Libre Comercio, sea firmado a la mayor brevedad posible. Así que a la mayoría demócrata en la otra cámara le conviene la ratificación, porque aparecería como un grupo político constructivo que es capaz de construir medidas orientadas a los intereses de Estados Unidos, aún sin tener el control del Ejecutivo. Esto hace ver a los demócratas más presidenciales. Bueno, ahí están las cosas para que saque usted sus conclusiones, el trabajo que viene realizando Marcelo Ebrard, la reunión que tuvo el presidente con estos representantes legisladores de los Estados Unidos, lo que llevan a cabo el proceso de la firma del TMEC. Y bueno, hay algo mucho que tiene que ver todo esto que está haciendo Marcelo Ebrard. Bueno, hay otro tema muy importante. Se habla de la caída en el ranking que mide a 141 ranking que mide a 141 países del mundo. El país tuvo un avance en pilares como tecnologías de la información y comunicación, instituciones y libertad de prensa. México cae 2 posiciones en el índice mundial de competitividad y habría que analizarlo más a detalle. 2 posiciones en el ranking del índice mundial de competitividad que desarrolla el Foro Económico Mundial. Bajó al puesto 48 dentro de 141 economías. Lo anterior es como resultado del entorno de incertidumbre comercial con Estados Unidos y por mejoras insuficientes en aspectos en donde otras economías son más competitivas, por ejemplo, en el pilar de instituciones o del mercado laboral. El país mejoró marginalmente su marcador con 0.3 puntos, sumando 64.9 puntos, pero cayó 2 posiciones debido a que otros países mejoraron a tasas más rápidas, según el reporte, al indicar un desempeño mixto en la competitividad de México. Pese a esta caída, el país ha logrado algunos avances en los 4 pilares más bajos. Los que tenemos, ¿no? Los pilares más bajos, que tiene que ver con las instituciones, transparencia y rendimiento de la economía, inflación, todos esos temas muy importantes que toman como índices los mercados para evaluar las políticas económicas. Y pues esto, la verdad, lo que desarrolla el Foro Económico Mundial, al decir que cayó 2 posiciones en el ranking del índice mundial de competitividad, nos debe poner también en alerta. Y luego tenemos el tema de la recesión en la que estamos, como quien dice, en tablas, ¿no? Hay que ir viendo todo esto, no está por demás que lo vayamos analizando. 2 posiciones, 2 lugares en el ranking de competitividad, y retrocedió, según Pedro Tello, un economista, por segundo año consecutivo 2 puestos en este ranking. Indicó que es evidente que si no hacemos bien las cosas en inversión e infraestructura, cualquier avance que logremos en el mercado de exportación serán pocos. No es una buena noticia que México retrocediera 2 lugares en el ranking. Sí es un llamado de atención al gobierno para dar una mejor condición de vida a los mexicanos. Es lo que dice Pedro Tello. Y es que hay muchas cosas que suceden que deben ponernos a pensar lo que está sucediendo en nuestro país, no nada más en competitividad, no nada más en economía, sino certidumbre, legalidad, certeza jurídica a muchas situaciones que se viven en este momento. Ya vimos incluso cómo el TEC de Monterrey, si no mal recuerdo, rechazó la participación de Felipe Calderón Hinojosa, un foro que iban a dar allá. Usted recordará a aquellos estudiantes, creo que fue en el 2010, si no mal recuerdo, aquellos estudiantes que fueron del TEC de Monterrey, que fueron asesinados, y un enfrentamiento que tuvo el ejército, en donde dijeron que estos eran delincuentes, eran sicarios y que iban armados y los mataron. El presidente de la República ayer habló e incluso dijeron que eran delincuentes. Se supo posteriormente que no era así, ellos eran estudiantes, se alteró la escena de los hechos,
varios militares están en la cárcel, pero el presidente de la República no pudo resolver esto en su momento. Iba a participar en un foro allá en la casa, en el TEC de Monterrey. Una madre de familia le dijo que no era bienvenido. El presidente con mucho aplomo salió a decir que aceptaba lo que decía esta señora. No recuerdo el nombre de la señora, que se apellida Trujillo, no recuerdo muy bien. Lo dijo ayer el presidente Felipe Calderón, ojalá tengamos el dato ahí, pero la señora le dijo al expresidente Felipe Calderón que no era bienvenido. Y esto, amigos del Estado, ¿cómo? Alejandra Trujillo es la madre de uno de los fallecidos. Le dijo que no era bienvenido el expresidente. Felipe Calderón salió a hablar a los medios de comunicación y dijo que respetaba lo que decía la señora, que él había hecho lo que tenía que hacer, había llevado a cabo o había instruido que se llevara una investigación exhaustiva a esto, pero que ya no estaba en sus manos, que estaban todavía siendo procesados, y le pidió a la señora que si era posible, que se reunieran para platicar, pero él aceptó y dijo: no voy a ir en esas condiciones, respeto lo que dice la señora. Y habló también el expresidente de que el país que hoy vivimos no quiere sermones, ni quiere acusaciones con los abuelitos, ni nada, porque la delincuencia no se va a detener ante esto. O sea, en un claro mensaje al presidente López Obrador. Y es que, digo, ese es un tema que trató el expresidente ayer en medios de comunicación. La verdad, se nos hace una postura muy madura, el decir no voy, si no quiere la señora no voy. Yo respeto mucho eso y me sumo a su dolor y a su indignación. Y no fue el presidente, pero sí pidió reunirse con ella. Hoy salió en los medios la señora diciendo que si iba, que era bien recibido a platicar con ella, y si ayudaba a resolver esto, mucho mejor, ¿no? El Estado de Derecho, amigos, eso es lo que hablamos. ¿Cuándo es vulnerado y cuándo es castigado quienes vulneran el Estado de Derecho? Las leyes, ¿no? Porque ahí tenemos el caso de estos normalistas que siguen sin liberar a 92 choferes de autobuses en Tenancingo. La Secretaría de Gobernación dio a conocer que acordaron la contratación de 84 egresados de la Escuela Normal Rural a cambio de la liberación inmediata de los 92 operadores privados de su libertad y los autobuses. Fíjense cómo el gobierno permite el chantaje. Estos normalistas de Tenancingo, si no mal recuerdo, del Estado de México, no han devuelto 92 autobuses foráneos tomados desde el 31 de octubre, ni liberado al mismo número de operadores. ¿Qué querían los normalistas? Bueno, los normalistas pues lograron o quieren o pidieron la contratación de 84 egresados de la Escuela Normal Rural a cambio de la liberación inmediata. Es como si usted estudia en la Universidad de Veracruzana, termina usted la carrera en Derecho, va y secuestra autobuses y camiones, los mete a la universidad y les dice: si no me dan trabajo para 50 o para 100 egresados de la carrera en Contaduría o de licenciatura o de Ingeniería, no los suelto ni a los choferes, ni a los camiones, ni a nada. ¿En qué país vivimos? Prácticamente los choferes están secuestrados o privados de su libertad, pero no hay ninguna autoridad que haga nada. Antes bien, las autoridades fueron a entregarse con estos normalistas que prácticamente le han bajado hasta los pantalones, amigos. Así, aunque se escuche grotesco, los funcionarios de gobernación de doña Olga Sánchez Cordero, si no mal recuerdo, el señor Peralta, que es el secretario o subsecretario de gobernación, fue a negociar con estos señores, a negociar. O sea, ¿cómo puedes negociar con alguien que transgrede las leyes? Usted va y pintarraquea un carro y lo meten a la cárcel. Usted va y priva a alguien de su libertad y lo meten a la cárcel. ¿En qué país vivimos? No que esto se iba a terminar, no. Estos normalistas mantienen secuestrado a 92 autobuses
junto con el mismo número de operadores, de choferes, pues. Así que se buscan acuerdos entre estudiantes y autoridades para lograr que estos jóvenes queden contentos de los secuestros que han llevado a cabo. Ayer martes, a través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que acordaron, fíjese usted, la contratación de 84 egresados de la Escuela Normal Rural a cambio de la liberación inmediata de los 92 operadores privados de su libertad y los autobuses. Ok, ¿y qué va a pasar, amigos? O sea, ¿así se va a quedar todo? ¿Este es el país que queremos? Haga usted algo ilegal, lo van a meter a la cárcel. Y más este delito de la privación y el robo, ¿no? Es un robo. Están metiendo los autobuses ahí sin la autorización del dueño. Y además priva usted de la libertad a los choferes, porque ellos no pueden transitar, ellos no pueden salir, o sea, ¿qué clase de país tenemos? Horrorizante, ¿no? Y por eso le hablaba yo del Estado de Derecho. Y bueno, la medalla Belisario Domínguez será entregada por el Senado de la República, la medalla de honor Belisario Domínguez a Rosario Ibarra. El Senado aprobó por unanimidad reconocer la labor del activista en favor de los presos, desaparecidos y exiliados políticos. Toda una luchadora, la activista Rosario Ibarra, quien recibirá esta medalla el próximo 23 de octubre por su labor de décadas en defensa de los desaparecidos y presos políticos y por el respeto a los derechos humanos. 95 votos, con 95 votos el Senado otorgó la medalla de honor a doña Rosario Ibarra, quien fundó el Comité Eureka, que reunió a las madres de jóvenes desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia, que se registró en el país, que protagonizaron diversos grupos de civiles contra los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. En 1977 fundó el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, también conocido como Eureka, una organización de madres y familiares de desaparecidos durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, a raíz de la persecución y detención ilegal de militantes de movimientos políticos armados y sociales. Doña Rosario Ibarra tiene un amplio currículum en toda su trayectoria política. Ha sido diputada, ha sido senadora, fue 2 veces candidata a la presidencia de la República en 1982 y en 1988 por el extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores, lo que la convirtió en la primera mujer aspirante a ocupar ese cargo. Ante el triunfo del expresidente Salinas de Gortari, participó activamente en la protesta por el fraude electoral. Fue senadora de la República, doña Rosario Ibarra de Piedra. Así que felicitaciones, claro que sí, esa es la parte que nos da gusto, una incansable luchadora, reconocida, a quien admiramos y respetamos muchísimo, a doña Rosario Ibarra de Piedra. Vaya nuestra felicitación, creo que se merece esta medalla, más que merecida, doña Rosario Ibarra. Muchas felicidades. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias de